buscando las fotos para mi workshop con mi tribu. Ya, perfecto. ¿Estás en tus clases de la maestría? Sí. ¿Mucho calor allá? ¿Mucho frío? Es un poco... no, no hay frío, pero ahora afuera es 12. 12 grados. Sí. No, 11, 12. Ya, sí. Sí. Yo no necesito mi chaqueta. Oscar. Hola, mi hijo. Hola. ¿Qué se dice? ¿Qué tal? Estamos acá con Jean-Luc. ¿Qué tal, Gianluca? ¿Cómo vas? Estábamos esperándote. Era para que Hola. comente su texto. No sé si llegaste a darle una ojeada. Era para ya empezar el formato del libro y no sé. Sí. Jean-Luc es el más aplicado de todos. Ni yo he avanzado tanto como él. Sí. Entonces, queríamos tu No, opinión, mira. Jean-Luc. Sí, yo revisé y de hecho la vez pasada lo estuvimos. Sí, si le hablas en inglés sería mejor. Yo le hablo, bueno, mi inglés es hasta las patas. Él entiende mejor el inglés, si es que te parece, ¿no? Sí. Voy a intentar. Ok, voy a intentar. Ok, I was. I read your document last week. So I commented with Walter about. I think that it's a very interesting opinion. So it's a very personal opinion. It's a personal. It's a series of personal facts and personal. No sé. Opinion about your experience in some specific time. Yes. So I think that is very interesting, and also think that is very valid as an opinion, because I think that this book is not necessarily must to be very academic. I think that the another book. It doesn't was academic. So I asked to Walter about references and citations, but it's not possible because it's very personal. I can, I'm still working on the references. So there might be like a change in some of the structure, especially like the section that Walter asked. Sorry, my hair is all over. Use a cap. I know. I need a cap. But no, but the legal section, especially, like that's Okay. very much like the facts and like the legal models that I talk about in the chapter is important for me to have the references there. So I can detail my interventions, and it can be personal and everything, but at the same time, like I do want to make sure that I have like those references for like the especially the legal section. Okay, that is interesting, but I think that when Walter talked about a form for each
chapter for this book, I think that it will this form must be more free, because we have different opinions and different point of view about this issue, this topic in the crafts and copyrights and all and so on. So in Chile, you know, they have another point of view about they don't like the copyright, okay, and the patents. It's not they don't have a good opinion about patents. So maybe they can use a more formal style to write. Okay. That is okay. It's no problem. Okay. We are talking with Walter about this book. It's a compilation. It's a mixture of different points of views from the academics, from the craftsmen, and also from the makers and fabrics and so on. Okay. Because the topic is very huge, very open. It's very open because, okay, in Chile, I think that patents are the worst thing in the world. You know, in Mexico, Trini thinks think that his products, the products, the craft products, are in a very dangerous situation because come products from China and are replacing the craft, the original craft. Yes. Here in Colombia, the situation is very different because we have an institution that fights against this kind of practices. So some craft products are covered by a patent or registration. I don't know how to say, but you can register the name of this product as a product of origin, like caps and so on. So there are different point of view, and also we think that there are different styles of writing. Entonces Walter le decía a Gianluca pues, que tal vez considero que no es necesario pues como definir una estructura muy rígida de los capítulos que se van a escribir. Entonces el caso de Jean-Luc pues es muy específico, está basado en una opinión personal y sí, hay un capítulo legal que él está adicionando en donde ahí sí desea colocar obviamente citas y referencias en la parte de leyes, de la parte legal. Le decía, sí, eso está perfecto, pero tampoco es que tenga que ser una camisa de fuerza. Entonces le decía, el caso de Chile, por ejemplo, en Chile piensan que las patentes no son buenas y me imagino que ellos pondrán pues otro tipo de referencias también, de casos que pueden haber en otros lugares del mundo, en donde pues el hecho de que haya patentes limita mucho la creatividad, limita mucho la innovación. El punto de vista de Trini, pues los problemas que ella tiene con los productos que vienen desde China, que tratan de reemplazar sus artesanías. Entonces, la manera como vaya a escribir ella pues va a ser muy distinta, muy diferente. Entonces, creo que no nos podemos como encasillar en un mismo formato. Habrá unos capítulos que serán muy formales. Por ejemplo, yo me imaginé que la gente de Chile que trabaja en la universidad puede ser un escritor mucho más formal y mucho más académico que, por ejemplo, el de un artesano. Recuérdame el nombre del artesano con el que estuvimos en el evento de hace unos 8 días, Walter. ¿Recuerdas este señor? ¿Es de Francia él? Isaac, él es un artesano. Isaac es un artesano y él, la manera como vaya a escribir él es obviamente muy diferente, ¿sí me entiendes? Entonces sí, es lo que le comentaba a Jean-Luc. No sé, ¿tú qué piensas, Walter, acerca de eso era... Si quieres como establecer un formato... No, era una idea de que se... Era como que era como que era sí, efectivamente se pensó en un formato, pero en unas líneas, ¿no? En la que
hace una introducción, ¿no? Mhm. Al tema, luego habla sobre el marco legal, si es que lo tiene, y luego alguna opinión crítica sobre el sistema en el que se maneja, ¿no? Sí, eso era la idea. En el caso de Jean-Luc, él lo planteó así, ¿no? A mí me parece Vale. bien. Y justo hoy día queríamos ver las fotos que nos estaba, el picture, ¿no? Es que Jean-Luc entiende el inglés mejor, el castellano también, pero un tiempo me comentó que él prefiere hablar inglés. Pero bueno, hace una excepción conmigo porque sabe que mi inglés es malo. Sí, Jean-Luc, no sé, Sí. y eso, si nos compartes, a ver, no sé, y la idea era eh, también invitarlo, ¿no? No sé si le puedes decir esto, y invitarlo a que cuando los otros eh, compartan su texto, que Jean-Luc lo lea para que dé una opinión para las conclusiones finales. No sé si eso, si lo entendiste, Okay. Jean-Luc, no sé, o si se lo dices. Ah, Y que sea como parte del comité editor, ¿no? Junto contigo, Sí. Oscar. So, Jean-Luc, the idea and the motivation is that when another author writes a document, mhm. please you can read and write some lines about this text, okay, as Okay. comments and some opinions about this text, because these few lines will be used as an introduction or conclusions for the final book. Okay. So this is the idea. Okay. 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 El problema para que entonces hoy día quedamos con Yalup para que nos muestre sus fotos y como te comentaba también, Oscar, ¿no? O sea, hacer estas reuniones bien rápidas y ligeras, tipo ráfagas, no sé, allá en España hay un formato que me gustó mucho, hay charlas de 5 minutos y a veces Okay. esos 5 minutos se te queda más grabado en la mente que las 2 horas Okay, que podamos estar hablando de 1000 cosas, ¿no? perfecto. Sí, está bien. Entonces ya podemos ir Okay. terminando, si es que Jean-Luc tiene y Y bueno, yo me comprometería para la próxima reunión enviarle mi texto a Jean-Luc, algo de lo que pueda tener para que él opine, ¿no? Y obviamente se lo envía en inglés. Y no sé, Okay. Oscar, si es Okay. que tú también Sí, también. te animas, porque sería interesante ver qué piensa él, ¿no? Porque yo he leído su texto y tengo una idea, ¿no? Y parece interesante. Lo, que Okay. lo que le pediría a Jean-Luc, no sé si le puedes pedir, es una reflexión crítica, ¿no? O sea, como un anexo o un subcapítulo de su texto crítico, ¿no? De una crítica al- a lo que él ve como fallos en el sistema americano, ¿no? En el que está Sí. trabajando. Mhm. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver las fotos de Jean-Luc. Yeah. I'm still. There are the workshop that I did. I submitted pictures with my last chapter of the last book. Is some of this a couple of the same pictures. I'm having a hard time finding them in the Google Drive. I don't know if somebody has like the chapter that I did from the last book for like the pictures from my workshop. Um, but yeah, I might use like at least one of those. But I have to, because Walter asked not just like my workshop, but then also an intervention dealing with los afrodescendientes, and so I'm adding that in as well. So that's going to be a part of this. Also, the legal backgrounds.
when I was going back through it, I forgot the Native American Arts and Crafts Act. So we do have in the United States, we do have protections for when there's like artists and crafts and like making sure that it comes from the tribe. So that's something that's going to be added into the legal section as well. So I'm hoping that between now and next Thursday that I'll have like, you know, much more revisions. Perfecto, si le entendí que las fotos todavía no las tiene, algo así es. So, I can give you the ¿Verdad? versions. Quedamos que íbamos a hablar sobre los afroamericanos, sí. Sobre Sí, cómo se interrelaciona. Sí, but I have to add that section. But I have the ones like these. Let's see. So maybe I can do. Yeah. There are some pictures in here. I decided to use like the okay, yeah, I put it in the chat. I decided to put some of like the infographics and the flyers that I made related to the issue. Plus, for the chapter, the position on the designer, since I'm here in Barcelona, I visited the Columbus Monument, and so I have like some of the pictures of myself by that, saying that I'm confronting the myth of the discovery of America. But yeah, I'm still, I need to if possible, I don't know who would be best, like the last book, who would have like the pictures from the last book over there, like on Walter's side. Does anybody know? Sí, estoy descargando las fotos, no sé si tú lo puedes cargar. Suban. Ah, ya la vi, ya la vi. Ah, perfecto. Sure. Ah, ok, listo. Sure. ¿Lo estás viendo, Oscar, las fotos? Geniales. Ok, listo, ya lo tengo. Mm-hmm. Sure. 9? ¿Dónde está? ¿A dónde es? Porque sí. Esto. Sí. Se ve, ahí está. I don't know why this is like bad.
bad resolution. I'll see, but I'll download and make sure to have like the separate files. Yeah, because this looks like a little low resolution. I'm not sure. Is that? No, but I'll give the separate images. Yeah, and this is most important because we're doing like legislative advocacy in Boston and Massachusetts around like the protection of Native American heritage. So it's the broader issue of like protection of material culture and making sure that it stays within the community. Bueno, no sé cómo lo ves, Oscar. Ok, vale, sí, me parece interesante, pues. No sé qué más podemos comentar o qué más Sí, podemos hacer. digo, ya para ir cerrando, y si Jean-Luc, la próxima reunión, no sé cuándo puedes, Jean-Luc, para que nos... Sí. Sí, para que nos... La próxima semana es de hora. ¿Tú puedes a esta hora? Sí, está bien, perfecto. A las Pero 11. para ir avanzando sería conveniente que ya tengamos otro o algún documento para discutir, ¿me entiendes? But Un documento adicional. but I can spend some time. So, Oscar, if you want, like, I can. If you give me your, I think I have your email, but probably like in a different. But if you give me your email, and then I ¿Tiene can. yo te puedo enviar sábado mi texto, Jean-Luc, para que lo leas, no hay problema. Sí. Texto corto de 1500 palabras para que le des una ojeada y lo comentamos el jueves 11, ¿no? El jueves 11 a las 11. Sí, 11. Perfecto. Jean-Luc está en Barcelona, así que él tiene otro horario. Sí. Oscar, entonces, Jean-Luc... Sí, porque este es porque los fotos de yo es cerca el monumento del Colón. Ya. Sí. Ah, perfecto. Está bien, eso, si lo tienen en más alta resolución, una foto de antes y una foto de después podría ser, ¿no, Oscar? Sí. Para que se vea foto con cabeza y foto sin cabeza. Oh, sí. Yo tengo fotos sin cabeza. Yo tengo fotos sin cabeza, pero es no mi culpa. Es no mi culpa. No, pero está bien, para ponerlo en el libro yo creo que quedaría como que muy expresivo, ¿no? Así fuerte. Sí. Bueno. Sí, yo sé que no es tu culpa. No. Está bien, no, pero... Oscar, entonces, ¿todo bien? Mira, yo le envío el sábado, si tú puedes, se lo envías también cuando puedas. Un texto light, ¿no? Tampoco tiene que ser con... La cosa es ir construyendo y en base a lo que pensamos tú y yo y hacemos una triangulación. Y sería bonito, ¿no? Entonces nos vemos el próximo jueves a las 11. Gracias.
So, but wait, Gracias. when Oscar, just so I can Jean-Luc. make it clear. So for Saturday, the short text, that's which one is it? Okay, the idea is that Walter and me send a short text for discussion the next week. Okay. Okay. But that's just between you. Like that's. No. But am I adding into it? Yes, we will share with you. Okay. Yeah. Share it WhatsApp. with me, and I can. ¿Por WhatsApp o por correo? ¿Cómo lo quiere Jean-Luc, Oscar? Con un correo. Correo. Okay. Sí, Tu by correo email. se lo envías a Jean-Luc. Yeah, in the chat is my email. I write just in the chat my email. It's okay? Okay, perfect. And it's mi correo también. Perfect. Okay. All right. A la próxima semana. Perfect. Chao. Bye bye. Bye bye. Chao, bye bye. Muchas gracias, Oscar, por todo tu tiempo y tu paciencia. A veces yo soy un descosido.